Mindset para sanar con Ivette Molina, segunda temporada. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Mindset para sanar. Y sería la segunda parte del tema de los mensajes del cuerpo. En este episodio quiero ejemplificar algunas cosas con, obviamente, mi propia experiencia, con algo que viví muy interesante. Una observación y un ejercicio increíble, revelador. Y fue que, como yo les he contado en algunos episodios anteriores, en el 2019 yo inicié un proceso de cambios de alimentación y todo esto. Y de manera itinerante practicaba o hacía ejercicio físico, ¿no? Eso para mí representaba un reto. Si bien a mí siempre me gustó la actividad física y siempre fui una persona activa, aun y cuando era obesa. A raíz del diagnóstico en el 2017 y cuando ya yo empiezo a tomar un poquito de conciencia, sigo teniendo ese ímpetu, pero la condición per se me limitaba muchísimo, ¿no? Y eso se empezó a convertir en una suerte de complicación para mí, sobre todo a nivel mental, psicológico, porque era como una barrera compleja, ¿no? Entonces empecé a evitar moverme o demasiado, o lo hacía por periodos de tiempo y después renunciaba porque realmente resultaba muy exhaustivo, y confrontarme con esta dificultad de respirar, con esta disminución de mis capacidades que yo tenía anteriormente y ahora verlas disminuidas a prácticamente, no sé, un 80%. Era un proceso muy frustrante y con lo que yo lidiaba internamente, que no estaba trabajando. También, como saben, yo decidí tomar terapia psicológica, trabajar terapia conductual en noviembre del 2022. Y aquí es donde quiero llegar, ¿no? a este sitio de que, si bien en el 2019 nosotros iniciamos cambios de alimentación y yo bajé muchísimo de peso. De hecho, cuando yo salí de la hospitalización, yo salí muy delgada. Yo salí teniendo en cuenta como yo físicamente era antes teniendo en cuenta que pesaba aproximadamente 70 kilos cuando me internaron. Yo mido 1,60, 1,59, ¿no? Por ahí con el afro, cuando lo uso, gano algunos centímetros de más. Pero mi estatura es 1,59 y 70 kilos para esa estatura es un peso importante. Y cuando entro ingresada se calcula que estaba en ese peso, o sea, sí. Y yo salgo pesando 57 kilos. Les voy a poner una serie de fotos desde ese momento que yo salí de la internación, que me tomé una foto, no me acordaba que la tenía, la conseguí. No se distingue muy bien, pero sí me veo mucho más delgada. Pero si se notan, van a ver la forma de mi cuerpo. Les voy a publicar también una foto del 2022, ya habiendo hecho cambios de hábitos, con mucha intermitencia en los ejercicios, y con un cambio, como les dije, no solo de dieta, que ya había perdido peso, porque, digamos, después de que salí de la hospitalización, aumenté de peso. No demasiado, pero sí estaba en un rango de 63, 64 kilos, que siempre fue mi rango de peso cuando lo mínimo que yo pude pesar durante toda mi vida. Ese era como que el peso que yo llegaba a punta de esas dietas locas que uno hacía y todas esas cosas. Creo que el peso más así que llegué fue 61 kilos. En algún momento cuando ya empecé a entrenar, estando en Venezuela, cuando estaba corriendo las media maratones y todo esto. Entonces, salgo del hospital con 57 kilos, retomo como a 62, 63, 2019... cambio de hábitos, cambio de dieta, y yo caigo otra vez como a estos 57 kilos, ¿no? Entonces bailo un poco entre 50, creo que llegué a 55. Cuando me quité toda la comida inflamatoria, fuimos palo abajo, mi pareja y yo. Y ya después, cuando retomamos y todo se estabilizó, mi peso era entre 56 y 58 kilos. Porque ese fue el año, 2022, que yo digo, bueno, ese febrero yo voy a sanar, voy a tomar el control, vamos adelante.
Y esa foto corresponde un poco a ese momento, ¿no? Yo lo hice de manera de control. Me veo fatal en esa foto, me disculpan, pero es meramente comparativa. Llega noviembre del 2022. Ya yo estoy con esta situación que les comenté que tenía, que estaba profundamente alterada. Ya había pasado por muchas terapias, había alborotado un montón de cosas a nivel emocional, a nivel de temas de infancia. Ya yo venía descubriendo cosas de mi pasado, reconociendo cosas de mi pasado. Ya yo durante ese 2022 había reconocido un montón de cosas, había ya empezado a hablar de algunas cosas en algunos sitios seguros, ¿ok? De algunos sucesos muy importantes que viví en mi infancia. Y recuerdo que mi terapeuta me pide que haga como que una breve historia de mi vida, y en esa breve historia dejé todo lo que yo sabía, todo lo que yo tenía. Empecé a trabajar con ella traumas, y empecé a trabajar con ella las emociones, ponerle nombre a las emociones. Y empiezo ese proceso en noviembre, viene diciembre. En diciembre yo descuido un poco la dieta, vale la pena acotarlo. No fui extremadamente... En diciembre no suelo ser muy estricta con mi dieta porque me cuido durante todo el año. Y ese diciembre, bueno, se manejó como el promedio. Vino enero y yo empiezo a notar en mi cuerpo, en la medida que yo voy hablando, que yo voy soltando, empiezo a notar cambios en mi organismo, súper interesantes. En mi físico, sobre todo, en mi parte estética. Es importante tener en cuenta que yo en ese momento no estaba haciendo ejercicio, ¿ok? Había descuidado la dieta. En diciembre, en enero lo vuelvo a retomar. Y empezó a pasar el tiempo. Yo empiezo a notar que mi cuerpo, más allá del peso, que empiezo a perder peso, pero más allá de eso, mi cuerpo empieza a cambiar de forma. Les voy a compartir una foto de marzo, del día de mi cumpleaños, del 2023. Marzo del 2023. Y cuando mi pareja me toma esas fotos, que estábamos en Mar del Plata, y yo las veo por primera vez, y yo le digo, wow, qué increíble cómo me ha cambiado el cuerpo. Ya lo veníamos notando, pero qué increíble cómo me cambió el cuerpo. Una de las grandes dificultades que yo siempre tuve era el tema de los brazos. Los brazos nunca me adelgazaban. Y aquí en el cuello, yo tenía, de eso no tengo fotos, pero tenía como una suerte de joroba, y que era como un cúmulo, ¿no? Parecía de grasa allí, ¿no? Que eso lo noté, lo del cuello, recientemente viéndome, estaba... Y era un espejo, teníamos un espejo, la pared era un espejo, y yo volteo y me veo, y veo que ya eso que yo tuve toda la vida allí, que mi familia, por parte de papá, algunas mujeres lo tienen, lo tenía mi abuela, algunas y mis tías, ya no está. ¿A qué quiero llegar con esto? Mi anatomía cambió un montón a raíz de que yo empecé a hablar de mis emociones, y a raíz de que yo dejé y puse a la luz muchos secretos que yo tenía guardados. Secretos de todo tipo, emociones, cosas que me pasaron, dificultades, y que empecé también a ponerle nombre a esas emociones, y empecé a identificarlas, a aceptarlas y a trascenderlas. Recuerdo que en ese momento me empezó a dar una tos espantosa, que no se supo de qué fue, pero yo sí, eventualmente me di cuenta a qué iba, y era de algo que yo necesitaba hablar y expresar, y no quería hacerlo porque me costaba muchísimo. Y llegó un día y lo hablé con mi terapeuta, se lo dije a mi terapeuta, lo solté, y a los días desapareció totalmente la tos. Les puedo decir que todo el mes de marzo, esa tos empezó en febrero, la tuve en mi cumpleaños y un poquito más,
Y era una tos súper desagradable y me daban ataques de tos en la noche. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Porque ya yo venía hablando de un montón de cosas y venía moviendo un montón de cosas, pero habían cosas en ese proceso de hablar, de destapar, de poner a la luz, que evidentemente se hacían más difíciles en la medida que uno va ahondando más dentro de sí mismo y de sus emociones y de su historia y de sus secretos. Se hace mucho más difícil verbalizar las cosas. Y en el momento que yo logré verbalizar una cantidad de cosas muy difíciles y las dije, a los días la tos empezó a desaparecer y el malestar en la garganta. Quedé con una ronquera por un buen tiempo, la voz incluso me quedó como que un poco alterada por unos meses, pero bueno, al final la tos desapareció. Entonces aquí quiero aclarar, como que puntualizar, ¿no?, estos dos aspectos, de que en el proceso que yo empiezo a reconocer todas estas cosas, mi cuerpo empezó a cambiar y empezó a responder. Cuando yo solté el peso emocional, mi cuerpo empezó a soltar el peso físico. Los brazos me adelgazaron. Si ven en las fotos que les he ido mostrando, van a ver que mi cuerpo tendía a ser con muchas curvas y tenía las caderas, normalmente retenía mucha grasa y líquido, y eso desapareció. Aquí les voy a dejar una foto de mi cuerpo ahorita de febrero, que tomé recientemente unas fotos de ahorita de febrero de 2024. Actualmente yo peso 53 kilos. 54, porque como he empezado a hacer ejercicio, ya tengo un poco más de masa muscular. Y se sabe que el peso per se no es un valor que hay que de guía sine qua non, sino es uno de los tantos valores que hay que leer dentro de un contexto. Uno puede, lo que me está pasando ahora es que estoy aumentando de peso, pero es porque estoy aumentando masa muscular. Pero a nivel de medidas, estoy igual que como estaba con los 53 kilos, a pesar de que tengo 1 kilo más. Pero bueno, no vamos a caer en estos tecnicismos que lo pueden buscar, información que se puede conseguir de otra manera o que se la puede pedir a un médico. Cuando uno empieza a soltar la carga emocional, eso va a impactar en el organismo. En mi caso impactó de esta manera muy visible, porque también empecé a soltar cosas que no eran mías, que no me pertenecían. Cosas de tal vez mis ancestros, ¿okay?, que empecé a reconocer como que esto no soy yo. Yo no soy esta persona que yo creí, que construí para sobrevivir a cierto y determinado momento y a cierto y determinado ambiente. Y cuando empecé a darme cuenta de quién era realmente yo y empecé a construirme desde estas cosas que me hacían genuinamente, o desde estos aspectos que me daban mi autenticidad, que me daban mi individualidad, las cosas empezaron a tomar otro matiz y a tener otra perspectiva que se vio y se ve reflejada en mi organismo, en la parte estética y también en cómo me siento físicamente. En el episodio anterior les contaba que en terapia empecé a mover un montón de cosas, y si bien mi cuerpo físicamente y estéticamente se empezó a ver mejor, también empecé a sentirme internamente con mucho dolor. Dolían cosas, tenía pesadillas, tuve el tema con la tos que les estoy contando, quedé ronca, vomitaba, me daban síncopes, me daban ataques de convulsiones, no podía respirar, no podía dormir acostada. Y todo eso entró como que con un pico que parecía como una suerte de crisis curativa, se puede decir. Ciertamente yo al día de hoy no estoy 100% curada, y ciertamente al día de hoy yo no he sanado todos mis temas emocionales y espirituales y nada que ver. Creo que estoy en un sitio, me parece mucho más complejo ahora, pero también estoy más en paz. Eso permite de cierta manera sobrellevar la tormenta de una manera distinta, independientemente de que la tormenta sea peor
o uno perciba que la tormenta es peor. El cuerpo responde, sin duda alguna, a nuestras emociones. El peso físico, el exceso de peso, responde también a una serie de cosas a nivel de biocodificación muy interesantes. Responde a protegerse. Si yo acumulo todo esto, me puedo proteger. En el momento que yo deje de sentir la necesidad de protegerme, porque me empiezo a sentir más segura en mi cuerpo también suelta un poco esto. Pasan cosas interesantes, ¿no? Porque siempre, como me estaba diciendo uno de mis terapeutas, que es Mafe, que es con quien trabajo mi parte de biocodificación, yo empecé a tener problemas con la retención de líquidos. Ya había liberado el tema de la grasa, había adelgazado, pero entonces mi cuerpo de alguna manera estaba buscando otra vez crear hacerme engordar y retener el agua como un mecanismo de protección y de defensa. Son cosas muy interesantes, ¿no? Que uno puede creer o no en ellas, pero considero que es información que uno, si uno tal vez es un poco escéptico en estas cosas, uno debe al menos escucharlo y estar abierto a eso y considerarlo, sobre todo si uno está, como digo yo, en procesos de sanar, ¿no? Yo pensaba en estos días que todos tenemos algo que sanar. A lo mejor no todos tienen que curarse de algo a nivel físico, pero todos tenemos algo que sanar. Emocionalmente hablando y espiritualmente hablando. Todos. No hay excepción en eso. Que uno crea y sienta que no lo tiene, eso puede ser otra cosa, pero eso no significa que en realidad sea así. He conocido a gente que dice, no, yo estoy bien. Yo no necesito ir a terapia, yo no necesito esto, ustedes son los locos, ustedes no sé qué más. Y bueno, cuando vienes a ver, realmente hay mucha historia detrás y hay muchas cosas que siempre se pueden ver con una lupa y decir, aquí hay algo que se puede mejorar. O hay algo con lo que me tengo que reconciliar. Pero bueno, quiero compartirles 3 ideas, 3 textos que resalté del libro de Gabor Mate, de Cuando el cuerpo dice no. Considero pueden darle un marco para una mejor comprensión a lo que ha sido esta historia que les he contado, esta anécdota, esta experiencia en relación a lo que ha sido mi proceso de exponer a la luz, en un lugar seguro, por supuesto, mis emociones, mis sentimientos, mis secretos, y el comprender lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Porque comprendí lo que me estaba pasando en mis emociones. Entonces, aquí les voy a leer estas ideas que subrayé para enmarcar todo esto. Y Gabor Mate escribe: ¿cómo puede el estrés transmutarse en enfermedad? El estrés es una complicada cascada de respuestas físicas y bioquímicas a poderosos estímulos emocionales. Desde el punto de vista psicológico, las emociones son en sí mismas descargas eléctricas, químicas y hormonales del sistema nervioso humano. Las emociones influyen sobre y están influidas por el funcionamiento de nuestros órganos principales, la integridad de nuestras defensas inmunitarias y el desarrollo de las muchas sustancias biológicas en movimiento que ayudan a regir los estados físicos del cuerpo. La represión, que relega las emociones al ámbito de lo inconsciente, desestabiliza y confunde a nuestras defensas fisiológicas de tal modo
que en algunas personas estas defensas empiezan a funcionar mal y se convierten en destructores de la salud en vez de actuar como sus protectores. Esta idea explica de alguna forma, o puede dar marco, el tema de por qué cuando yo empiezo a trabajar la parte emocional, evidentemente empecé a mandarle una cantidad de mensajes a mi cuerpo, a mis órganos, descargas, ¿no? Como dice acá, eléctricas, que fueron cambiando un poco la codificación de lo que yo venía manejando anteriormente. No podemos cambiar una condición desde el mismo sitio donde fue gestada, ¿no? Entonces hay que cambiar el discurso por ahí. La segunda idea que quiero compartirles es la literatura investigadora ha identificado 3 factores universales que conducen al estrés: la incertidumbre, la falta de información y la pérdida de control. En lo personal siento que el tema de la pérdida de control y la incertidumbre son tal vez una de las cosas, en mi caso personal, han sido más estresantes para mí dentro de lo que son el contexto de mi historia. Por ahí los invito a hacerse un escaneo y ver cuál de estos 3, si están bajo situación de estrés o sienten que están estresados, o incluso si no lo sienten, hacer un escaneo y pensar si tienen o viven o han estado en situaciones de incertidumbre, de falta de información y el tema del control. El tema del control, yo creo que hoy en día en esta sociedad como se está concibiendo y como la vivimos y de la manera en que fuimos criados, el tema de controlar todo, esta falsa creencia es muy dañina, ha hecho mucho daño. La última idea que quiero compartir con ustedes de este texto, de este libro, reza: parece que cuando mayor es el nivel de desarrollo económico, más anestesiados nos hemos vuelto respecto a nuestras realidades emocionales. Ya no sentimos lo que ocurre en nuestros cuerpos y, por tanto, somos incapaces de actuar de manera autoprotectora. La fisiología del estrés corroe nuestros cuerpos, no porque haya dejado de sernos útil, sino porque ya no poseemos la habilidad de reconocer sus señales. En el episodio anterior les hablaba de la desconexión que hay entre el cuerpo y las emociones. A veces estamos tan expuestos y sobreexpuestos al estrés, al cortisol, a la adrenalina, que se nos va ensanchando, ¿no? Esa capacidad de percibir las alertas que el cuerpo nos manda para protegernos. No es que no las manden, es que no las percibimos porque estamos tan adaptados a estas situaciones que se diluyen en la cotidianidad, ¿no? Ahorita recientemente terminé mi poemario, lo estoy puliendo, lo estoy editando y trabajándole algunas cosas, pero planteé en un poema y se lo comentaba a mi psicóloga, que el tema del dolor, cuando estamos tan sobreexpuestos a él, es como que si nos anestesiamos, ¿no? A veces duele tanto que ya no sentimos. Entonces por ahí aparece de otra manera, como para ver si le prestamos atención. Si uno quiere sanar, si uno quiere conseguirle tal vez un sentido, que todo tiene un sentido lógico, que uno no lo descubra o no lo intuya, no lo logre enmarcar, es una cosa. Pero al final, la enfermedad es el resultado de una cantidad de cosas, de sucesos,
desafortunados normalmente, que hay que ver, que hay que buscar, que hay que observar. Y eso se logra sí, solo sí hay un nivel de compromiso con uno mismo en relación a esto. De Luis Hay quiero hacer unas acotaciones, ¿no? Cuando ella habla de esto, de sanar, habla de la disposición de cambiar, que no debe ser, no debemos ir a este reduccionismo y llevarlo únicamente a la fuerza de voluntad. Creo que fuerza de voluntad no es algo en lo que se pueda confiar al 100%, pero no siempre está. El compromiso con uno mismo es lo que nos va a llevar a mantenernos en este constante deseo o en esta constancia de cambiar y mejorar lo que se pueda cambiar y mejorar en función de sanar. Ella también habla del ejercicio de desprenderse, de soltar, que yo en otros episodios y en otro material que comparto, los recordatorios amables, en mis posts de Instagram, lo he mencionado en varias oportunidades, que uno no puede abrazar lo nuevo si no se desprende de lo viejo, ¿no? Esta famosa frase de la Biblia que habla que no se puede colocar vino nuevo en odres viejos. Uno no va a cambiar ni a mejorar desde el mismo sitio en donde enfermó. Y el sitio este sitio no responde solamente a un sitio físico. Yo lo he mencionado con anterioridad, responde también a un espacio mental, a un sitio mental, a un sitio espiritual, a un nivel de conciencia. Entonces, ese sitio donde estuvimos siempre y donde nos movimos siempre, que posiblemente fue el que nos llevó a estas condiciones de salud, desde allí no vamos a cambiar, desde la mentalidad, los hábitos, todo eso que representa ese pasado, ahí no vamos a lograr sanar. Obviamente el sitio físico también influye, se sabe también que hay mucha gente que ha desarrollado patologías y enfermedades por precisamente el lugar físico donde viven, por una casa que, qué sé yo, hay muchas cosas relacionadas con respecto a hongos, con respecto a la toxicidad del ambiente donde se encuentran, etcétera. Y eso pasa y eso existe, pero también como existe en el aspecto físico, pasa en el aspecto emocional. En vano, no, mi alma, como digo yo, o Dios, o lo que sea que fuese, me trajo, no fue en vano que me trajera hasta acá, hasta Argentina, porque de alguna manera, pues, cuando yo llego acá y emigro, es que empiezo mi proceso de sanación. Hubo como que una suerte de muerte metafórica, una suerte de resurrección metafórica, una suerte de renacimiento. Y a través de este renacimiento es que he podido sanar, empezar a sanar. Es un camino, es un proceso que uno va armándose uno mismo. No va de seguir un sendero que ya esté marcado, de seguir un camino que ya esté allanado, no, para nada. A uno lo zumban en esta jungla cuando decides confrontar, decides enfrentar, decides ver por qué pasan estas cosas, por qué te sientes de estas maneras. Y literal, te sueltan en una jungla y tú tienes que marcar el sendero para seguir adelante. Cortar la hierba, todos los obstáculos, sortearlos e ir allanando tu propio camino, e ir construyéndolo. No hay, pienso yo, una forma de hacerlo correcta. Cada quien encuentra su forma de hacerlo. Por ahí hay algunas maneras, hay algunas cosas básicas, principios básicos, ¿no? Digo, como el principio básico de que si yo voy a allanar, llevándolo al ejemplo gráfico, si realmente yo voy a limpiar el camino, pues necesito ciertas herramientas, ¿no? Necesito un hacha, necesito una pala, necesito
una cantidad de cosas, de elementos que me van a permitir hacerlo, pero al final cada quien lo hace a su manera, ¿no? Con su estrategia, como le va dictando el proceso individual. Luis Hay también habla de muchas cosas en este libro de Usted puede sanar su vida, que ya se los vengo recomendando y que les comenté que está inspirado o que está sustentado mucho el contenido de estos episodios. Habla también de la aceptación y la aprobación. Y quiero hacer énfasis que la aceptación y la aprobación para mejorar y cambiar, no para justificar quedarse con el camión de mierda encima y seguir en la misma porquería, sino la aceptación y la aprobación para decir, bueno, tengo este problema, tengo esta situación, reconocerse y decir, bueno, ¿cómo puedo salir de esto, mejorar, convivir con esto de la mejor manera? No utilizarlo como una herramienta o un mecanismo de justificación para victimizarse y quedarse allí, ¿no? Sin hacer nada. Simplemente como eso, como el precursor a el cambio. Gracias por escucharme. Si te gustó, por favor, dale like, comenta, comparte el episodio, te lo pido. El hecho de que interactúen con el episodio, bien sea desde YouTube o bien sea de Spotify, me ayuda a que otras personas lo vean. Entonces te pido que de verdad, si el mensaje te llegó, si el mensaje te gustó, si sientes que resonó, dale me gusta, déjame un comentario, compártelo. Estoy segura que este mensaje le puede servir a otra persona. Algún amigo, compártelo en tus redes si lo sientes propicio con tu público, con tu tribu. Y nada, gracias. Te quiero.